Mis queridos hermanos, muy buenos días a todos en este domingo al que hemos llegado ya. 14 mensajes y Dios mediante que sean muchos más los que por sugerencia del obispo Luis Tavares tengo tanta satisfacción de compartir con vosotros. Hoy es domingo y quería hacer el silencio, quería que este día sea para todos un día dedicado al Señor, dedicado a la oración, dedicado a la meditación, dedicado a la familia, dedicado a hacer tareas espirituales, dedicado a la reflexión, a orar, a la lectura de libros religiosos. Yo os iré, Dios mediante, mostrando bastantes de los que a mí me han aportado mucho a lo largo de mi trayectoria, no sin altibajos, pero con esa tabla de salvación que siempre ha estado ahí. Pero hoy quería traeros, el domingo, como os digo, no os voy a predicar hoy, pero sí que os quería dar testimonio, miro el reloj, que hoy va a ser más breve de lo normal, mi testimonio de la experiencia que tuve en la península del Sinaí. Este año era 10 de los que estuve. La experiencia en el Sinaí fue uno de esos momentos que pasan a inscribirse en la vida de una persona y no se olvidan nunca. Estuve allí junto con mi esposa y una serie de amigos de diferentes lugares de España y también de, del resto de América. También había hermanos que venían del otro lado del Atlántico y que se habían unido al grupo que desde Galicia, un grupo de amigos gallegos, había organizado este viaje a Tierra Santa. Uno de los momentos cumbre de ese trayecto de, no sé si fueran 10 días, fue la estancia en el monte Sinaí, la visita al monasterio de Santa Catalina y, posteriormente, pasar el día en medio de un resort, de un hotel que había allí en medio de la nada, por supuesto, con unas suerte de jaimas, muy dedicado al turismo, tiendas que se abrían hasta las tantas de la noche, porque claro, no va a estar uno al mediodía, aunque era diciembre y no hacía mucho calor. Personas acogedoras, sobre todo los beduinos, personas muy respetuosas, muy educadas. No hubo ningún problema con nadie, los vendedores, está claro, querían vender. Los guías fueron amables, estuve hablando con un par, coincidíamos y yo creo que a él, siendo yo occidental y él árabe y musulmán, le gustó ver que compartíamos el parecer en muchos aspectos que a él le resultaban extraños y desagradables de la sociedad moderna y que yo le hacía ver que para mí me producían el mismo efecto. Me acuerdo de su sonrisa. Y estuvimos deambulando con el autobús desde que entramos por tierra a la península del Sinaí, a Egipto, hasta que visitamos el monasterio de Santa Catalina, como os digo, y hasta que nos dejaron ya el resto del día allí, en medio del desierto. No tuve ninguna experiencia maravillosa, no vi una luz en el cielo, vi estrellas, eso sí, muchas estrellas, un cielo espectacular, porque además mirabas hacia lo alto en algún momento y el desierto en el Sinaí no es un desierto de dunas y arena como el que pueda haber, como puede ser el del Sáhara, sino que es de piedra y roca y montes de roca y no hay nada más. Y uno se acordaba de aquellos primeros monjes que anduvieran por allí, monjes de los que yo os hablé en alguna meditación anterior, y uno se acordaba también del Éxodo, de cómo atravesaron aquellas tierras, y uno pensaba que estaba en medio de aquel paraje tan histórico, tan ligado al libro suyo,
y que estaba viviendo un momento verdaderamente irrepetible. Porque yo no sé, la verdad, yo no sé si el Señor me concederá otro viaje a Tierra Santa. Y es más, si además de ese viaje a Tierra Santa, que podría ser relativamente más factible visitar Jerusalén otra vez, se me daría otra estancia en la península del Sinaí. Mirad, lo digo y me emociono. O sea, pensar en que uno ha estado en uno de esos lugares que van a quedar para siempre y que ha tenido en la memoria desde que sus padres le compraron la Biblia de los niños, una traducción de aquel libro francés que salió de Historias Sagradas, cuando tenía 6 o 7 años, en todo caso antes de la comunión, y que luego ha podido estar allí, es una de esas cosas inolvidables. Y lo que lo has compartido con tu esposa, y que además tuve la enorme suerte de que estuviera conmigo también un hermano, y aquello sí que fue también inolvidable, como nos dimos testimonio mutuamente, como oramos, como leímos las escrituras, como cantamos allí en medio. Entonces hoy quería poneros en esta situación de lo que puede importar a veces estar en un lugar y cómo es costoso y cuesta mucho dinero. Igual estás pagando 2 años el viaje porque te has tenido que pedir malamente, porque no se tiene que pedir ningún préstamo a nadie, nunca. Pero sentías que era la necesidad de ir a Tierra Santa, de estar en el monte Sinaí, no en el monte, en la península, porque yo no subí, no pude estar toda la noche andando. Y aún así sabes que sí, que es un esfuerzo, pero que es ese momento. Yo no hubiera podido volver ya al monte, al viaje a la península de Sinaí en Israel desde 2010. No hubiera podido. O sea, que fue en ese momento o no lo fue. Y como os decía, no sé si voy a volver. Dios dirá si tengo que volver allí. Pero en todo caso, será irrepetible, porque no se volvería a repetir mucho de lo que experimenté. Desde luego la estancia con este hermano sería bastante improbable. Sí que espero que estuviera mi esposa conmigo para recordar aquel tiempo en el que estábamos allí viendo los lugares por donde se desarrolló la historia del pueblo judío, viendo también las calles, las casas, los paisajes que vio Jesús y dándote la impresión, queridos hermanos y hermanas, de que estás en una película, de que es una gracia. Y por eso decía que aunque es un dinero, a veces podemos pensar, los cristianos no tenemos ninguna obligación, como tienen otras religiones, de hacer una peregrinación a un lugar sagrado. Pero a lo mejor quitándose un poquito de aquí, un poquito de allá, pues mira, me tomo menos esto y me quito este capricho y voy ahorrando poco a poco y nos vamos a Israel. Nos vamos, os vais, quiero decir, no organizo viajes ni tengo la intención. Pero hacerlo con tiempo. Pensad que esa puede ser una de las experiencias más íntimamente gozosas de vuestra vida. Y si es posible, id al Sinaí. Porque allí veréis cómo Dios habla con susurros, con el sonido del viento entre las piedras, con la noche estrellada, con el cielo que se prolonga, con la amabilidad de alguien que no comparte tu religión, con los sonidos de animales que no conoces. Y entonces es cuando un hombre o una mujer son verdaderamente agradecidos. Espero, mis queridos hermanos y hermanas, que paséis un muy buen domingo.